Bienvenidos a nuestra pequeña intervención en este podcast súper interesante. Nosotras somos estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales, específicamente en la materia de Ciencias Políticas, y somos el equipo 5. Nosotros tocaremos un concepto que, bueno, si bien no es muy nuevo, en los últimos años ha entrado en un gran debate. Estamos hablando de nada más y nada menos que de la importantísima libertad. Sé que últimamente hemos podido observar en las noticias de cómo países como Corea del Norte, Venezuela, incluso Rusia, sus gobiernos están teniendo mayor injerencia sobre su población. Y es justo lo que debatiremos hoy. ¿Hasta dónde el Estado debe intervenir? ¿Hasta dónde es justo que el Estado actúe sobre sus ciudadanos? ¿Somos realmente libres o estamos viviendo una falacia, un engaño sobre lo que se trata de la libertad? Bueno, para hacer este debate, esta reflexión, esta plática un poco más divertida, iremos de la mano con argumentos de autores que marcaron la base de la filosofía. Buenas compañeros, me presento, soy Fátima Merino y les voy a hablar de Thomas Hobbes. Todas las ideas que vamos a retomar de este autor las vamos a tomar de su libro El Leviatán, que para quienes nos escuchen y no sepan quién es el Leviatán, inicialmente era un monstruo marino, inmenso, de proporciones dimensionales, escupía fuego por la boca y vivía en el mar, o sea, una criatura marina. Hace su primera aparición en la Biblia y se desata un enfrentamiento entre él y Dios por tener un establecimiento de lo bien y lo mal. Ahora, ¿qué tiene que ver este monstruo marino con nuestro autor? Bueno, para Hobbes, el hombre sí tiene libertad, o sea, sí es un hombre libre, sin embargo, también reside en lo egoísta. Es por ello que en su libro Leviatán, como ya se menciona anteriormente, el cual está formado por 4 partes, donde en cada parte se explica la relación que forma el Estado y el hombre, en la cual hay una relación de poder entre mandado y mandatario. ¿Por qué? Porque, como se menciona anteriormente, pues la libertad el hombre sí la posee. Sin embargo, cuando no hay una autoridad o una persona de poder sobre nosotros, porque eso es lo que deriva en guerras, debido a que justamente todos somos iguales y que simplemente por egoísmo deseamos más los unos que los otros. Al igual que de esa igualdad deriva una competencia que ante la falta de un poder estatal o de alguien de poder se convierte en guerra. Aquí nos explica que los hombres no experimentan placer ninguno reuniéndose cuando no existe un poder capaz de imponerse ante todos ellos. Para Hobbes, el problema está en la desobediencia al soberano. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza en nosotros que reside en el todos contra todos, justamente pues por esta misma igualdad. Vemos que para Hobbes la sociedad o nosotros como sociedad respondemos a un contrato, a una ley impuesta que nos ayuda a seguir regulando con paz, o sea, estamos ahí en paz, todos felices, todos contentos y haciéndonos un estado fuerte, obedeciendo a la ley. Y esta ley reside en que los súbditos no tienen el derecho de oponerse al soberano. Sin embargo, pues sí hay complicaciones en esta ley porque la revolución y todo eso, ¿no? Para concluir con las ideas de mi autor, estoy demasiado de acuerdo con sus ideas, debido a que tenemos como claro ejemplo de esto lo sucedido en el partido del Querétaro contra Atlas. ¿Por qué? Porque justamente ante la falta de poder, ante la falta de que alguien pudiera hacer algo o a la falta de policías, es que sucedió toda esta desgracia, tantas muertes, tanto esto. Y es que sí, como sociedad sí tenemos libertad, sin embargo, ¿qué pasa cuando ciertas personas dan un paso más allá de la libertad? O sea, ya creen que pueden hacer todo justamente porque son libres y eso está mal, así que sí, como sociedad sí tenemos que tener a alguien a una figura autoritaria que nos imponga nuestro cierto límite de libertad. Muy de acuerdo contigo, Fati. Hola, me presento, yo soy Amy de la Rosa y quiero agregar unos puntos también que Hobbes habló y es sobre el estado de la naturaleza y cómo se relaciona con el Estado.
Él nos habla sobre que el estado de la naturaleza se caracteriza porque el individuo cuenta con libertades limitadas. Es decir, que sí tenemos libertades, y él lo explica. Existen libertades que tenemos como individuos, como ser humano, pero pasa al deseo. Es decir, que lo confundimos con libertad cuando ya es un deseo. Y es aquí cuando interviene el Estado. ¿Por qué? Porque si el hombre realmente tuviera todas las libertades, es decir, sus deseos, se armaría una guerra. Y es como lo dice Fati, eh, el estado del hombre naturalmente es pelear por sus deseos. Entonces, Hobbes nos habla que si el hombre se encuentra con otro individuo que tiene los mismos deseos, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente lo que va a pasar es que se van a pelear entre ambos. Y aquí es donde yo estoy totalmente de acuerdo con Hobbes y lo que habla sobre el ser humano, que es egoísta. Y aquí nos habla esto en el Leviatán, que el ser humano realmente sí tiene libertades, pero siempre ha sido muy egoísta con sus deseos. Y es aquí donde Hobbes dice que el Estado tiene que intervenir. Mi nombre es Karen Parra y el punto que yo quiero abarcar es el sacrificio, entre comillas, que Hobbes propone sobre dos de los derechos naturales, que en este caso es la libertad por la vida, ya que ésta no podría prevalecer sin el contrato social, debido a la visión que él tiene de la naturaleza del hombre, diciendo que somos egoístas y vivimos en un estado de guerra constante cuando no existe ninguna autoridad. Y es precisamente por esto que no me parece que el contrato social sea la solución para vivir en armonía y pacíficamente, porque esa naturaleza problemática considero que va a terminar por resurgir, pero sobre todo porque tenemos que ceder nuestra libertad, algo que te hace actuar cuando eres consciente de que ya no lo posees, creando un sistema que lo que creo que realmente hace es oprimirnos, generando malestar en cierta parte de la población. Quizá se intente solucionar, pero jamás se tendrá una población completamente satisfecha, lo que genera un ciclo de interminables problemas y hasta levantamientos. Entonces, con Hobbes se deja claro que se debe renunciar a la libertad, pero ¿realmente valdría la pena vivir sin ese rasgo tan fundamental del ser humano? Hola, mi nombre es Ana Hernández y voy a hablar desde el punto de vista de Locke, que es el autor que me tocó. Y Locke estipula que el fin único del Estado es proteger los derechos de propiedad. Estos son la vida, la libertad y los bienes. En esencia, la verdad es que sí estoy de acuerdo con ese postulado, me parece muy acertado y creo que sí debe ser ese el fin del Estado. Eso es la seguridad, pero creo que ya está implícito en los tres. Yo personalmente, al igual que Locke y Hobbes, soy partidaria de que el ser humano sí es malo por naturaleza, es egoísta, es desconfiado, si queremos decirlo así. No creo que los seres humanos podemos vivir sin alguien que nos controle o nos mantenga al margen y nos saque de ese estado de naturaleza. No creo en la vida pacífica en anarquía, la verdad. No me imagino una vida y un mundo sin gobierno. Eh, Porque si de por sí, ahorita que tenemos gobiernos, leyes, sanciones, normas para castigarnos, imagínense si no los tuviéramos. O sea, si de por sí nos matamos los unos a los otros, ahora imagínense si no existiera ningún tipo de gobierno u orden. También creo que debemos someternos a algo, sí, sí lo creo. Creo que debemos ceder parte de nuestros derechos hasta cierto punto, pero lo que es importante aquí es pensar en qué derechos debemos someter y cuáles no. Creo que esa es la pregunta del millón. ¿Cuáles sí y cuáles no? Desde mi punto de vista, eh, sí, estoy de acuerdo con que el Estado debe proteger la vida, más no creo que deba interferir o entrometerse directamente en ella. Hay temas que son muy personales, como por ejemplo la sexualidad, hablando más que nada acerca de el tema de matrimonio igualitario. Creo que el Estado no debería poder decidir con quién alguien quiere casarse y hacer su vida y formar una familia. Em, sí, la verdad es que creo que esto es algo en lo que el Estado no debería interferir y también otro tema podría ser la religión. Ah, un acontecimiento que se me viene rápido a la mente, hablando más que nada en México,
y hace como unos cientos de años, es la Guerra Cristera, que, bueno, para quienes no sepan, la Guerra Cristera sucedió gracias a que el presidente de ese entonces, Plutarco Elías Calles, eh, hizo como una reforma y puso un par de artículos que impedían protestar a profesar a la gente la religión que deseaba. En este caso era la católica, y incluso hubo persecución y muchas de esas cosas, y eso fue lo que desató la guerra. La verdad es que creo que está bastante justificado el hecho de que la gente se rebelara, porque pues le estaban impidiendo el desarrollar y prácticamente el creer. Entonces, John Locke también es el que da el derecho a la rebelión, de que si el gobierno no cumple con, no las expectativas, pero con sus deberes, y como que se le pasa la mano, el pueblo siempre va a tener el derecho a rebelarse. Y en eso también estoy de acuerdo con Locke. Y pues sí, también por eso es que hay tantos problemas. Siento que el origen de los problemas entre los ciudadanos y el Estado es eso, de que el Estado tiende a meterse en cosas directas en la vida de las personas. Otro ejemplo también podría ser el aborto. Sé que es un tema polémico, pero personalmente creo que el Estado no debería decidir sobre las maternidades de las mujeres, sobre decidir si una mujer quiere tener a su hijo o no. Pues porque al fin y al cabo es su decisión, y la única persona a la que va a afectar realmente es a ella. Y pues sí, esa es mi opinión. Gracias. Sí, Ana, justo, tienes muchísima razón en lo que dices. De hecho, a mí también me tocó investigar al mismo autor. Y aunque Locke apuesta un poco más a la libertad, habla de cómo los gobiernos deben obedecer a lo que el pueblo dice, también creo que es importante hablar que él, junto con Adam Smith, son como los padres de esta libertad económica o financiera, son los primeros que apuestan en que podemos heredar y ser heredados, como es un derecho, digámoslo de esa manera, el tener nuestra propia propiedad privada. Y aunque en teoría todo eso suena muy bonito, Locke se preocupa sobre esos derechos solamente para los ricos. Y creo que aquí también podemos entrar en otro debate, justo porque Locke es de los padres de estas bases de lo que comienza del capitalismo, y cómo es si en verdad dentro de este sistema podemos ser 100% libres, o si ya es un engaño, por así decirlo. Porque justo también en mi memoria de cómo Locke también habla de que los pobres deberían tener castigos por el hecho de serlo, de cómo las mujeres deben estar sujetas a sus maridos, así como el pueblo debe estar sujetos al gobierno. Así que creo que a lo largo de su pensamiento Locke se va contradiciendo en muchas ocasiones. ¿No lo crees? Hola, yo soy Carla Matamoros y primero que nada me encantaría darles un saludo a todos los que nos están escuchando, los que nos están acompañando en esta nueva edición de un podcast que hemos ido formando entre varias colegas de la licenciatura, más que colegas, amigas, con las que hemos ido formando un buen equipo, y creo que eso es muy notorio al escuchar sus destacables intervenciones, sus remarcadas participaciones. Y bueno, comenzando con la mía, pues después de escuchar todas las participaciones, todos los comentarios de mis compañeras, se me viene a la mente, bueno, lo primero que se me viene a la mente es preguntarme, ¿en realidad existe libre albedrío? ¿O en realidad es una situación que está condicionada por un estado? Primero que nada, entender qué es el libre albedrío, ¿no? Bueno, pues el libre albedrío se entiende por la capacidad que tiene el individuo entre optar por distintas alternativas que se le ofrecen o que se le crean. En este caso, después de escuchar todo esto, pues podemos decir que son alternativas que son creadas y ofertadas por un Estado, o sea que el Estado te dice qué escoger o no, o sea, él mismo te pone las opciones. Entonces, aquí es donde nos preguntamos, ¿en realidad estamos escogiendo lo que queremos o lo que un Estado nos dicta que queramos más que nada? Entonces, es aquí donde el autor que a mí me tocó analizar, Jean-Jacques Rousseau, entra con su obra del contrato social,
que es una teoría que él mismo desarrolla, obviamente, la cual hace referencia al compromiso adquirido por un ciudadano con su estado para cuando este mismo ciudadano se integra a la sociedad que se encuentra bajo la gestión del estado. Bueno, un ejemplo de esto que se me viene a la cabeza es cuando nosotros cumplimos 18 años, cuando dejamos la etapa de la niñez legalmente, que pues podríamos decir que es como vivir la versión gratis de una sociedad, y ahora sí nos incorporamos de lleno a una sociedad que se rige bajo normas estipuladas por un Estado, normas que de alguna u otra manera sirven para la convivencia. Entonces aquí es donde nos llega la primera frase de Rousseau, que es: el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. Entonces podríamos decir que vivir en una sociedad es sacrificar muchos aspectos de libertad en comparación de vivir en un estado de naturaleza, o sea, independientemente. Y es aquí donde los dos conceptos de libertad creados por Rousseau entran a la conversación. Él tenía dos conceptos, el de la libertad civil y la libertad natural. Bueno, comencemos definiendo el primer concepto, ¿no? Bueno, la libertad natural más que nada. La libertad natural es básicamente la libertad con la que uno nace, la libertad que tiene un estado de naturaleza, una forma de ser y de actuar muy básica que en sí tiene bastantes carencias y limitaciones en el aspecto social, obviamente, pero es una forma de ser y de actuar que es caracterizada por la espontaneidad, de hacer en cada momento lo que me pide mi cuerpo, o sea, mis deseos, mis necesidades, mis impulsos, es lo que me mueven. Por ejemplo, yo estoy aquí conversando con ustedes, pero si yo de repente digo, ¿saben qué? Ya no quiero, ya me aburrí, pues ya me voy, ignorando que tengo un compromiso con ustedes y pues que estamos en medio de un episodio, o sea, me rijo a base de mis deseos, básicamente. O sea que esta libertad gira básicamente en torno a mí y a mis intereses, y en nadie más. Yo soy el centro de mi libertad. Y, o sea, si bien esto tiene su lado bueno, tiene su lado malo, como todo. Y aquí es donde entra la cuestión, porque sabemos que el ser humano por naturaleza es un ser sociable, no es un ser que puede estar recluido. O sea, necesitamos de los demás de alguna u otra manera, no somos un lobo solitario. Y aquí es donde entra la plática el otro concepto que nos ofrece Rousseau, que es la libertad civil, que prácticamente es comportarse moral y racionalmente dentro de un contexto de normas acordadas mutuamente por los individuos. Y esto nos lleva directamente a otro concepto que él tiene, que va muy de la mano con que es la voluntad general, la voluntad de todos los ciudadanos de una sociedad, que son la suma de los intereses de una sociedad como un todo. Es, por ejemplo, nosotras que estamos aquí haciendo el podcast para ustedes, pues nuestro objetivo, nuestra voluntad general, nuestro objetivo es que esto salga bien y compartir nuestras ideas. Entonces, cada quien desde su pues trinchera básicamente va a informarse, va a investigar y todo eso para que este podcast quede lo más completo para ustedes. Entonces, en un nivel más abstracto y utópico es que todos vivamos en armonía bajo estas normas. Muchas veces vemos que esto no es cierto, porque igual Rousseau considera que el Estado no nace como un acuerdo entre todos los ciudadanos, como lo dice Locke o Hobbes, que en realidad este es un pacto entre privilegiados para mantener sus privilegios, un Estado que no es un elemento neutral al servicio de los ciudadanos, sino al servicio de los poderosos. Y bueno, este pensamiento es precedente de Marx, ¿no? Pero aplicándolo a esto, podemos decir que muchas veces las normas que el Estado establece no nos favorecen a nosotros, pero igual tampoco nos podemos regir por nuestros impulsos y todo eso, porque muchas veces pues afectamos a los demás. Yo considero desde un punto muy personal, un punto de opinión bastante personal, que la libertad de uno, del individuo, llega hasta donde afecta a la libertad de terceros. Así es, compañeras. Bueno, yo soy Fer y les voy a hablar un poco acerca de los ideales de libertad de Rousseau, asimismo mi opinión en base a ellos, ¿no? Bueno, primero contexto. Rousseau perteneció a la Ilustración francesa.
asimismo inspiró, aparte de la Revolución Francesa. Y en su época había mucho progreso en artes y ciencias, pero mucho ojo, que Rosell no fue cualquier autor, sino que realizó mucha controversia con sus contemporáneos, porque él tenía ciertas ideas muy contrarias a lo que otros pensaban. Y esto más que nada planteado en el contrato social, ¿no? En donde consideraba que era un pacto de unión entre iguales, ¿no? Para poder reformar a la sociedad, pues porque él consideraba que la autoridad política era completamente una opresión moral. Y bien, a ver, la frase de el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado, vaya que hace ruido, precisamente por la idea de libertad que él tenía, pues esta libertad natural, en donde pues tú tienes una vida simple y sola, con acciones personales, en donde precisamente estas acciones se rigen en base a tus propios intereses y a la única persona a la que van a afectar eres tú. Sin embargo, si tú quieres tener una vida en sociedad, ojo, que vivir en sociedad significa sacrificar una enorme cantidad de libertad personal. ¿Esto por qué? Porque ahora tus acciones van a estar regidas por reglas. Con esto dejamos la libertad personal y pasamos a una libertad civil, que pues está disponible solo en sociedad y que comportarse se va a regir por la moral, por la racionalidad, con reglas previamente acordadas, ¿no? Estas reglas se traducen para él como una voluntad general, en donde es la voluntad de los ciudadanos, de una sociedad. Y mucho ojo, que no es la suma de intereses personales, porque esa sería la voluntad de todos y buscarían un bien particular, sino que es la suma de intereses como sociedad, a lo que sería la voluntad general por el bien común. Y si lo pensamos, la voluntad general es la armonía, ¿no? Y esta se consigue con la autoridad y pues como esta rige a la libertad, que es precisamente el gobierno que nosotros tenemos. Sin embargo, pues tristemente considero que en el contexto en el que nosotros estamos es muy distinto. Y más que nada por la corrupción que se encuentra, más allá de buscar ese ideal de libertad, de bienestar para el pueblo, para la comunidad. En el fondo, por ejemplo, en México, solo es una apariencia de ideales para el bien social, pero en el fondo solo piensa en la riqueza y el poder. Y eso lo vemos a diario, lo vemos todos los días, lo vemos en noticias, lo vemos en nuestras mismas comunidades, en los lugares donde vivimos. Y bueno, asimismo también las desigualdades para Rosell empiezan con la propiedad privada. Esto lo menciono porque la propiedad privada para Rosell era el mayor problema, ¿no? Porque los seres humanos pedían la igualdad y la libertad natural. Desde que alguien decía, bueno, este pedazo de aquí para aquí es mío y el agua que corre de este lado también es mía, es solo para mí. Pero si bien es cierto que genera un problema el hecho desde que en el primer momento alguien dijo, este pedazo de acá para que es mío, en algún momento tenía que ocurrir la propiedad privada. Queramos o no, los seres humanos somos pertenecientes, buscamos satisfacer nuestras necesidades y a veces solemos ser egoístas. Considero que la sociedad actual se encuentra regida por el egoísmo y siempre la libertad personal va a ser en cierto punto más importante que la libertad civil, a pesar de que la libertad civil en un pensamiento muy idealista nos pueda llevar hacia un bien muy general, el mejor bien, incluso retomando la teoría de juegos, ¿no? Que vemos en relaciones internacionales. Sí, Fer, la verdad es que estoy demasiado de acuerdo contigo. Pero ¿qué creen? Les tengo una mala noticia. Ha llegado el final de nuestra pequeña intervención. Espero que se hayan divertido muchísimo con nosotros, así como nosotros nos divertimos muchísimo compartiendo un poco de lo que hemos visto a lo largo de este semestre en nuestra materia. Espero que con nuestra información hayan podido crear su propio pensamiento crítico alrededor de todas estas problemáticas que pasan en el mundo. Si está bien que los gobiernos
ingieran demasiado en su población, si decidan en la manera en la que creen, en su religión, en la manera en que se visten, o si alguna vez hemos sido libres incluso, o si el sistema entero nos engaña y nos hace sentir que estamos en una falsa libertad. Espero que todos ahí en casa, donde sea que nos están escuchando, se encuentren súper bien y posiblemente no sean la última vez que nos escuchen. ¡Adiós!